Dejamos la pregunta en el aire, magistrado, y era el tema si después de finalizado el proceso, se iba a intentar hacer el conteo manual y verificar que ciertamente las máquinas funcionaron correctamente. No, solamente será ese 15% que se decidió ayer. Aquí el criterio es que las actas son las que reflejan los resultados de las urnas, de modo que una vez firmadas las actas por los funcionarios de los colegios electorales y los delegados de los partidos políticos, ya el acta es la prueba de lo que aconteció en cada colegio electoral. En esta ocasión es importante preservar de una manera íntegra las boletas emitidas, porque recuerden que está en juego no solo las candidaturas presidenciales, sino que también el nivel congresual, juntamente con el municipal, que pueden ganarse o perderse por 2, 3, 5 o 10 votos, y por lo tanto es importante que se preserven las boletas en caso de que sea necesario hacer cualquier tipo de revisión. No obstante, la prueba por excelencia que está considerada en la norma, en la ley electoral 275/97, es el acta. Por eso aquí siempre se ha dicho que acta mata voto, y por lo tanto hay que procurar que los votos estén contabilizados y plasmados en el acta. Es previsible que mientras más gente participe en el proceso, más sea el número de dificultades aparentes o reales que se vayan a presentar. ¿Qué tiempo después de concluir el proceso es que se facilitan los documentos por lo que no queden satisfechos y puedan alegar violación a sus derechos constitucionales, a sus derechos electorales? ¿Podrán hacerlo ante el Tribunal Constitucional? No, ya una vez concluye el escrutinio, entonces... ¿Cuándo concluye el escrutinio? ¿Cuántas horas después? ¿O qué documento oficializa que terminó el escrutinio? ¿Con el dato final de la última mesa? ¿Con la última contabilidad o cuándo? Sí. No, el escrutinio en cada colegio electoral, recuerde que el colegio electoral es un lugar donde se reúne una asamblea de ciudadanos de un perímetro determinado, sí. Vecinos que votan en ese colegio electoral. Entonces, esa asamblea termina ya a las 6 de la tarde, cuando se cierran las votaciones, se inicia el escrutinio y entonces termina la jornada con la finalización del escrutinio. En ese momento el acta o las actas que se le entregan a cada representante de partido, se les entregan a los representantes y se fijan en la puerta del lugar donde funcionó ese colegio, del recinto. Sí. Y esa acta que se publica ahí está a disposición de todos los ciudadanos que quieran ir a comprobar el resultado. Es el documento oficial del reclamo. Sí, ese es el documento oficial. Ahora se transmite a través se escanea, se transmite en este caso las máquinas que van a contabilizar los votos, esas mismas máquinas van a transmitir los resultados. Pero la prueba por excelencia es la prueba física, el acta física, que se conserva en la Junta Electoral correspondiente, que la Junta Electoral es la autorizada para emitir, para oficializar los boletines. La Junta Central Electoral los consolida y los divulga. Pero hasta tanto las juntas electorales no autorizan sus boletines, no pueden ser divulgados. De modo que ahí está la esencia del proceso en las juntas electorales. Escúchame, Karina, ¿el reclamo lo hace el candidato que se ve afectado o lo hace el partido en nombre del candidato? Sí, lo hace el partido y el candidato, lógicamente. Okay. Vamos ahora a los 3 niveles, A, B y C, comenzando el abecedario para poder ejercer ese derecho al voto el próximo 15 de mayo. Son elecciones complejas porque incide en todos los estratos de gobierno en la República Dominicana. Partiendo de esa importancia, hay cuatro elementos que están ahora sobre el panorama electoral. Por un lado, diferencias sobre temas que tienden a llevar a la ciudadanía cierta confusión.
que es un invitado, que es un observador en estas elecciones del año 2016. Y por otro lado, si de alguna manera, como afirma el presidente de la Junta Central Electoral, el hecho de que algunos países, como el caso de los Estados Unidos, observen las elecciones de República Dominicana, incide en una especie de parte contraria a la Constitución o la ley electoral. ¿Cómo podríamos dividir estos aspectos? Por un lado, el tema si contraviene con la ley electoral y la Constitución el hecho de que Estados Unidos, por ejemplo, observe estas elecciones, y por el otro, entonces, ¿cómo puede llevarse este proceso a cabo conforme a lo que establece la ley? Bueno, la observación electoral forma parte ya de los procesos electorales en América Latina y se consolidó y se hizo mucho más necesaria a partir de las elecciones del año 1978 en la República Dominicana. La observación amplia. Ya los procesos electorales no son solo del interés nacional, son del interés global, igual que es la vida en este tiempo. Ya no hay islas en el sentido figurado de la palabra en relación con los temas de interés político y económico. Los países todos tienen intereses en diversos lugares, en diversas naciones, y por lo tanto tienen un interés legítimo en saber cómo se desenvuelve la democracia en cada país. Eso ha hecho que la observación electoral se haya convertido en una verdadera institución electoral, y en nuestro país, producto de los cuestionamientos que tuvieron muchos procesos electorales en la década de los 70, los 80 y los 90, hizo de la observación electoral un elemento vital del proceso. Y en esta ocasión no será diferente. La observación debe ser mucho más amplia, por lo que usted muy bien señaló. Son elecciones complejas, pero la complejidad de esas elecciones es porque hacía 20 años que en la República Dominicana no teníamos elecciones unificadas. La reforma del 2010 unificó las elecciones y ahora excepcionalmente tendremos la escogencia de los 3 niveles, pero eso implica 4.106 cargos de elección popular que estarán en juego, pero también implica este proceso que un presidente estará postulado para la reelección. Todo eso hace que sea el proceso bastante complejo. De modo que la observación es importante. En esta ocasión estará observando la OEA. Hay mucha gente que hablan de un falso nacionalismo y patriotismo que es muy falso en razón de lo siguiente, por ejemplo. Para la OEA venir a observar las próximas elecciones, necesita que los Estados Unidos le financie alrededor del 75% del costo económico de esa misión. Sin ese financiamiento la OEA no podría venir. Pero mucha gente está muy contenta con que la OEA observe. Y no que Estados Unidos observe. Sí, pero el combustible que va a mover a la OEA a observar las elecciones, o que hará posible la observación de la OEA de las elecciones, es un dinero de los Estados Unidos. Entonces, participará también la UNASUR, participará la AUEP, de la que está presidida en este momento por la Junta Central Electoral, que es una organización mundial de órganos electorales con sede en Corea, y que en este momento está presidida por la Junta Central Electoral. Y en lo que tiene que ver con las misiones diplomáticas, en los procesos electorales que se han desarrollado hace décadas en la República Dominicana, se invitan a los diplomáticos. No es que ellos se presentan tradicionalmente a solicitar ser acreditado para el proceso electoral. Es que la Junta, igual que ocurrió ahora, les envía una comunicación invitándole
a acreditarse para de alguna manera ser parte del proceso electoral. Ahora en el reglamento de observación electoral, porque la observación tiene reglas, un protocolo. En ese reglamento que ya fue aprobado se contempla las misiones diplomáticas, solo que ayer, por la situación especial que implicó el tema de la Embajada de los Estados Unidos, se decidió hacer una especie de protocolo adicional, pero que era innecesario porque ya el reglamento establecía cuál era la participación de las misiones diplomáticas. Por eso yo voté en contra de agregarle una serie de limitaciones que se establecieron ayer. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el número de participantes, por primera vez, eso nunca había ocurrido, se limitó a 3 la participación por legación diplomática. Yo planteé que no era correcto hacerlo ahora, ya teníamos aprobado el reglamento, y que debió dejarse abierto para que las legaciones diplomáticas solicitaran la cantidad de personas, de funcionarios diplomáticos que consideraran de lugar, y eso no tenía ninguna implicación, porque lo que hace la Junta en ese caso es simplemente darle una credencial que le permite movilizarse libremente. También se limitó a un perímetro determinado, me parece que el Distrito Nacional solamente, en rutas que va a conducir la propia Junta Central Electoral. Pero lo que yo no que van a moverse, que van a participar, sino que la Junta le dirá: usted puede ir a tales y tales recintos electorales, limitado a tales recintos electorales, fundamentalmente en el Distrito Nacional. Esas fueron limitaciones que se impusieron en el pleno que celebramos durante el día de ayer hasta la noche. Pero el planteamiento es sobre el tema de si hay una diferencia con base legal y jurídica, de acuerdo a este reglamento que usted menciona, del que no todo el mundo tiene conocimiento. ¿Hay alguna diferencia entre invitación y observación? Porque es lo que se ha estado planteando a nivel de la sociedad civil. Mire, eso no debió generar ningún tipo de cuestionamiento. Y el primero que no debió propiciar ese tipo de situación que se presentó con ese tema fue el propio órgano electoral. Yo estuve en total desacuerdo con ese debate en relación con el tema. Las misiones diplomáticas que deciden acreditarse o que aceptan la invitación de la Junta Central Electoral para acreditarse, lo que hacen es precisamente observar, porque no andan ciegos. El propósito es mirar cómo se desarrolla el proceso. Conforme a un protocolo. Si no, no tendría sentido, conforme a lo que establece el reglamento de observación. Pero por un reglamento también se llaman los observadores electorales. El reglamento se llama Reglamento de Observación, y las misiones diplomáticas están contempladas en el Reglamento de Observación. Por lo tanto, es una observación. Ahora, es una observación diferente a la que tiene una misión de observación especializada, como por ejemplo la misión de la Organización de Estados Americanos, la que vendrá por UNASUR, la de la AWEB, la observación de UNIORES, que son los órganos electorales de América Latina, entre los cuales estamos nosotros. Son misiones especializadas que rinden un informe final, que lo hacen público. En el caso de las legaciones diplomáticas, no pueden hacer público ningún tipo de informe, no pueden dar opiniones públicas sobre la observación como observadores. Simplemente su observación se limita a notificarle a sus respectivos gobiernos sobre el proceso, el desarrollo del proceso. Y eso es positivo, porque al final de cuentas, en un proceso como este, es importante que todos los ojos del mundo, como ocurre en cualquier elecciones, puedan observar, mirar, contemplar
cómo se desarrolla el proceso electoral y la democracia en la República Dominicana. Es una observación limitada de todas formas porque es para la jornada electoral. Lo más importante es la observación de todo el transcurso de la campaña electoral, que es lo que hace participación ciudadana. Esa es la observación efectiva en la que tú determinas cómo se manejó el tema de la publicidad, si hubo equidad en el proceso, si hubo transparencia en la campaña electoral por parte de los partidos políticos, los candidatos y el propio órgano electoral, pero sobre todo la equidad, que es el principal desafío de la democracia dominicana. Esa es la parte fundamental de una observación. A propósito de ese tema, hace unas semanas la Junta Central Electoral dispuso que los medios del Estado deben estar abiertos para, o el que tiene algún tipo de incidencia al Estado, deben estar abiertos para todos los candidatos y debe haber equidad en cuanto al acceso a esos medios. ¿Han podido hacer algún tipo de revisión para identificar si eso ha sido posible? En el caso de los medios del Estado o bajo la administración del Estado, el canal 4, el canal 13, el 27, esos 3 canales, más algunas emisoras que tiene Radio Televisión Dominicana, esos son. Se decidió que todos los partidos políticos, las alianzas de partidos, las fórmulas de partidos, tienen el mismo derecho en esos medios del Estado. Eso debe cumplirse, ocurrirá en los últimos días, porque la decisión la tomamos hace 3 días, eso es fácil de cumplir y debe ser cumplido estrictamente. Ahora, no hay una gran motivación casi nunca por parte de los partidos políticos para colocar su publicidad en esos medios. Al final terminan algunos de los partidos pequeños no colocando ninguna publicidad porque a veces no han hecho el spot, prefieren no colocarlo, y algunos de los partidos mayoritarios no lo hacen porque no les resulta tan atractivo. De todas formas, la Junta tomó la decisión, igual que se tomó en las elecciones pasadas, y se va a garantizar que se aplique. Lo otro que usted pregunta es lo que tiene que ver con el reglamento para la fiscalización de la publicidad en sentido general. Se contrató una universidad, la universidad, me parece, de San Martín, de Argentina, que va a tener a cargo ese trabajo. Debe rendir un informe sobre la colocación de la publicidad en los medios, debe enfocarlo, entiendo yo, y así lo proponía en el proyecto de reglamento que sometí en su momento para la campaña y que no fue aprobado, pero que muchas de las cosas que sometimos han sido aprobadas de una manera ya parcial. Entonces, en ese caso debe rendirse un informe sobre la colocación de publicidad en los medios, determinarse si hay alguna publicidad que beneficia al candidato a través de la publicidad gubernamental, la institucional, etcétera. Entonces, ese informe no hemos tenido todavía el primero de ellos, vamos a esperarlo, a ver cuál ha sido el comportamiento de los partidos políticos en relación con la colocación de la publicidad en los medios de comunicación. El axioma principal o el padre nuestro del sistema democrático es elegir y ser electo. Pero hasta dónde ese derecho y esa obligación está como en divergencia a lo que uno observa en el diario vivir en la campaña, y es funcionarios parlamentarios y administradores participando en la campaña electoral con toda la ventaja que le da su posición administrativa, tanto en el Congreso como en el tren gubernamental. Parecería que debería ser aprovechado, este proceso, para fiscalizar y legislar en lo definitivo, porque lo que es ventaja para una hora, pues simplemente sea desventaja en un próximo torneo.
A veces uno ve un candidato y no sabe si está viendo al diputado, al senador o al candidato. Y lo que compiten contra de manera verdad que no hay forma de cómo superar el nivel de recursos, de gasto, de uso de recursos. No debería aprovecharse esto para hacer una especie de borrador a que mucha gente se comprometa a implementar en una próxima campaña electoral. Quien participa en un proceso electoral en este tiempo en nuestra democracia lo hace a contracorriente, contra olas gigantescas en lo que tiene que ver con la inequidad en el proceso. El derecho, como usted señala, a elegir y ser elegido, el sufragio activo, que es el derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas de votar, y el sufragio pasivo, que es el derecho a ser elegido, empieza a tener dificultad, el que se refiere al derecho al sufragio pasivo, desde la escogencia de los candidatos por parte de los partidos políticos. En esta ocasión fue una escogencia sobre la base de eventos antidemocráticos. Los partidos políticos involucionaron, eliminaron las primarias, que es el método más democrático para elegir candidatos, y entonces lo cambiaron por encuestas o por simplemente reservarse todos los cargos que a cada partido le dio la gana de reservarse. No hubo ningún tipo de fiscalización. Yo propuse siempre que hiciéramos un reglamento para la fiscalización de esos procesos y que obligara a los partidos políticos a desarrollar los procesos que contemplaran sus estatutos, pero hacerlo correctamente. Eso no se aprobó y hemos tenido unas elecciones en las que la inmensa mayoría de los candidatos fueron escogidos mediante métodos antidemocráticos. Esa es una tarea pendiente. La ley de partidos o la ley electoral y de partido, como se quiera llamar, es sumamente importante para garantizar que los candidatos sean el producto de la voluntad libérrima de los afiliados y militantes de los partidos políticos, sean auténticos candidatos producto de eventos democráticos, porque los partidos exigen democracia hacia afuera, pero hacia adentro, en esta ocasión, son más antidemocráticos que los partidos de Balaguer, fueron Peña casi y Bosch tiranos de los años 80, que implementaron primarias. Las primarias han sido anuladas en los estatutos, de modo que es una tarea importante. La otra es darle cumplimiento al mandato del artículo 211 de la Constitución, que establece que la Junta Central Electoral y las juntas electorales, que son 158, una por cada municipio, tenemos la obligación de garantizar que las elecciones se desarrollen con libertad. Libertad no es solamente poder transitar libremente hasta las urnas, hasta el colegio electoral. Es la libertad del voto, el voto libre, el voto no comprado, el voto producto de la voluntad del elector. Esa libertad hay que tratar de conquistarla, porque hay muchos votos que no son libres, que son condicionados de la compra y la venta motivada en la ignorancia sobre el proceso, y otro en la miseria. Te compro tu voto en nombre de tu miseria. Entonces es una democracia cuyo voto no es libre. La otra es la equidad en el proceso. Esa es la gran tarea pendiente. El uso de los recursos del Estado, de los ayuntamientos, en los procesos electorales, que se inicia en las propias competencias internas, en la que resulta casi imposible, porque la palabra imposible no debe existir, pero casi imposible ganarle a un alcalde con el presupuesto y la nómina. ¿Cómo le gana a lo interno de un partido político alguien a un alcalde con la nómina, donde todos los compañeros de su partido de esa demarcación están trabajando en ese ayuntamiento? ¿Cómo ganarle a un senador con las condiciones y los recursos que tiene a lo interno? ¿Cómo ganarle hasta a un diputado? Por eso es que
ganan los eventos internos, o lo imponen o ganan, de todas maneras, porque tienen los recursos. Entonces, es difícil, y esa es la inequidad que se inicia en los propios eventos de los partidos. Lo otro es la transparencia en los procesos electorales. Esos son elementos que el artículo 211 de la Constitución del 10, así reciente, esa Constitución que se ha presentado como la mejor Constitución de la historia dominicana, manda a que sea así, pero eso no ha sido concretizado, porque para concretizarlo hay que hacer una ley de partido que los partidos han negado porque no les interesaba a las élites partidarias hacerla, aunque lo plasmaran en la Constitución, y finalmente en la que tiene que ver con la reforma a la ley orgánica electoral, que debió hacerse en el mismo 2010 para que se aplicara en las elecciones del 12, y que hoy vamos a las elecciones del 2016, elecciones todas conjuntas, unificadas, con la misma ley electoral del 1997, de modo que está desintonizada con la Constitución del 10, que le introdujo una serie de cambios que no han sido concretizados en la ley. De modo que es un reflejo del efecto de la reforma del 10, de la hipocresía del 10, porque lo que se plasmó en la Constitución al final no se cumplió, no se concretizó en la ley. Debemos terminar la entrevista. Yo quisiera que en un minuto me dijera qué pasó con con esa información que puso a circular Participación Ciudadana de la dislocación de alrededor de 600,000 electores en el padrón de la Junta Central Electoral. ¿Hubo realmente una auditoría? No hay, se va a hacer una auditoría. Estamos tarde para una auditoría. Se escogió a la unidad de licitaciones y la presidencia de la Junta seleccionó a la Latino Barómetro de las Américas para hacer esa auditoría al padrón. Vamos a esperar los resultados. Los 600,000 es una proyección que se hace en cada proceso electoral. No tenemos todavía un informe en relación con cuántas personas dejaron de ir a procurar el nuevo plástico y en consecuencia quedaron ratificados en el padrón electoral. Ese es un tema pendiente, lo va a reflejar esa auditoría de Latino Barómetro, que tendrá que hacerse pública. Para cerrar un segundito, magistrado, importantísimo. Usted habla de inequidad, pero el tema de los recursos que se reparten entre los partidos políticos, más de 1.600 millones en esta ocasión, ¿va a ser bajo el mismo parámetro el tema de la medición de la publicidad de estos partidos políticos, sí o no? El financiamiento público también, que es el único financiamiento legal conforme a la ley electoral que existe, debe ser objeto también de una reforma en la ley de partidos o la ley electoral para que su distribución sea también una distribución equitativa. Ese es un tema pendiente. Un partido que obtiene un 5% de los votos en unas elecciones recibe el mismo financiamiento de los que obtienen un 60%. Y lo más grave es el hecho de que el 80% del total del financiamiento público le corresponde a los partidos que obtienen más del 5%, que nunca son más de 2 o 3 partidos. Los restantes partidos reciben el 20% distribuido entre un 12% por el hecho de estar reconocido y un 8% distribuido en razón de los votos obtenidos por esos partidos emergentes en las elecciones. Eso hay que revisarlo, hay que reformarlo y hacerlo más objetivo, porque no tiene sentido la forma en que está distribuido. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana.